Esta vez vamos a iniciar el estudio expositivo del libro de Gálatas. Después de haber hecho una breve introducción al libro, hoy tomamos la primera porción de este capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el versículo 16, desde el 6 hasta el 16. Este libro nos muestra que aunque los judaizantes tenían en entredicho al apóstol Pablo y el evangelio que el apóstol Pablo predicaba, en este texto Pablo no hace otra cosa que defender no su ministerio, defiende al evangelio. Y es por ello que a ellos les muestra que el evangelio es el único medio de salvación dado por Dios a los hombres. Insiste en este libro que quienes crean en el Señor Jesucristo recibirán la salvación. Muestra que no hay otro evangelio, cosa que ellos estaban haciendo, predicando otro evangelio. Por eso Pablo en el versículo 7 dice, miren, no es que hay otro, no hay otro evangelio, sino que algunos que los perturban a ustedes quieren también pervertir el evangelio, los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero ya nos queda claro que el evangelio es impenetrable, imperturbable. Por ello Pablo dice que quienes intenten perturbar a los hermanos, perturbar el evangelio, sean considerados, él llama anatema, maldito de Dios. Y esto es lo que nos dice en este texto. Este estudio lo he llamado el Evangelio es el mensaje divino de perdón, de justificación y de salvación. Y vamos a ver la primera parte de este estudio, desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Estos versículos nos muestran que el Evangelio es el único medio que Dios tiene para salvar, para librar de la condenación. Y Pablo por ello dice que quien predique otro evangelio debe ser condenado. El evangelio es único. Por ello, quien predique otro evangelio debe ser condenado. Los mismos hermanos deben verlo así. Es alguien que anda en caminos de condenación. Y el versículo 6 nos dice, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Le parecía a Pablo increíble que le hubieran dado la espalda a la gracia divina para predicar otro evangelio, el evangelio de la circuncisión, el evangelio de las leyes rituales. Y es por ello que él hace énfasis en que es el evangelio y no las obras y no las leyes rituales para ser salvos, porque ellos insistían en que había que guardar, que ser circuncidados y guardar las leyes rituales. Pablo insiste en la gracia divina. El versículo 7 nos dice que no que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay quienes los perturban y no solo los perturban a ustedes, también quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estaban predicando otro evangelio, el evangelio de las costumbres y tradiciones religiosas que ha llegado hasta nuestros tiempos, costumbres, tradiciones, obras,
lo que Pablo dice que el perdón y la justificación solo se logra por la fe. La redención es solo en Cristo. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otro evangelio. Por eso él habla de otro evangelio. Lo que Pablo está mostrando es que el evangelio no es asunto de obras muertas, es la gracia divina. Y esto debe quedarnos bien clarito a aquellos que estaban confundidos. Y por ello Pablo le dice, mire, pudiéramos ser nosotros, el versículo 8. Pudiera ser yo, pudiéramos ser nosotros que estuviéramos predicando, que estuviéramos anunciando otro evangelio diferente del que Cristo nos ha dejado. Y por ello dice, mire, quien lo haga, quien quiera confundir la gracia con las obras humanas, con los ritos de la ley, merece la condenación. Así que si a un ángel o nosotros mismos lo hacemos, nos exponemos a ser condenados. Es peligroso confundir los asuntos religiosos, los asuntos legalistas, los asuntos de religión con el evangelio de la gracia. No se mezclan. Es como el agua y el aceite. Nunca logran mezclarse el evangelio verdadero del Señor Jesucristo con las obras de los hombres, con el evangelio que hoy quieren predicar. Es único, y Pablo lo dice, y Pablo repite, mire, yo se los he dicho, ya lo había dicho, y ahora lo vuelvo a repetir, versículo 9. También ahora lo digo, si alguno les predica un evangelio diferente, considérenlo anatema, porque es que el evangelio es único. Ya lo dijimos, no se mezcla la gracia divina. Y Pablo se muestra aquí como el guardián del Evangelio, celoso de guardar la pureza del Evangelio. Qué hermosa es esta escritura, qué hermoso este texto, en donde Dios pone al apóstol Pablo a decirnos que estas cosas que estaban sucediendo allá y que hoy suceden tal vez de una manera diferente. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? Que el privilegio que tenemos de anunciar el Evangelio no nos permite, no nos da derecho para cambiar. No tenemos derecho para cambiar el Evangelio del Señor Jesucristo. Queda claro que el Evangelio es único. Quien predica otro Evangelio será condenado, dice el apóstol Pablo. La segunda parte de este texto son los versículos 10, 11, 12. Y en ellos encontramos que el Evangelio no es un asunto planeado por los hombres, es solo revelación divina. Por ello Pablo en el versículo 10 dice, mire, yo no estoy buscando el favor de los hombres, yo busco el favor de Dios. Yo no quiero agradar a los hombres. Si Pablo quisiera agradar a los hombres, estuviera quedándose quieto, calladito, amordazado. Pero dice, yo no estoy amordazado, porque este evangelio no es para agradar a nadie, sino para salvar. El evangelio fue hecho por Cristo para salvar al pecador, no para agradar a los hombres. Si yo quisiera quedar bien con la gente, estuviera predicando lo que le gusta a la gente. Pero yo no estoy buscando aprobación de los hombres. Por eso aquellos que ponían entredicho su ministerio y su evangelio dicen, no estoy tratando de agradar a nadie. Si quisiera agradar a la gente, entonces no sería un siervo de Cristo. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está mostrando aquí. El gran problema de los predicadores modernos es que acomodan su mensaje para gustarle a todo, para que le guste a la mayoría. Y claro, a todo mundo le gusta y parece que se ha contagiado esto. Y esta era la tarea de aquellos judaizantes, llegar con algo bonito, con algo que gustara, con algo que estuviera de acuerdo a las costumbres que ellos tenían, a las costumbres religiosas.
Y Pablo en este versículo 11 nos da a entender que ese evangelio, es lo que dice el versículo 11, yo les hago saber, hermano, lo que yo anuncio no lo creé Dios, no lo inventé yo, no es un invento mío, ni es una práctica que yo he visto en los hombres, en la práctica religiosa. Pablo dice en este versículo 11, yo no lo aprendí, yo no lo recibí, como dicen los primeros versículos, Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre, sino por el Señor Jesucristo. Y él nos los aclara. En la introducción que estuvimos viendo esto. Así que no es mío. Y vuelve en el versículo 12, yo no lo recibí, yo no lo aprendí, a mí los hombres no me enseñaron esto. Esto fue una revelación del Señor Jesucristo. Yo no le he copiado a nadie. A mí me enseñó el Señor Jesucristo. Pudiera pensarse que Pablo recibió el Evangelio de otros apóstoles y por eso él en otras partes nos muestra que él no había visto a los apóstoles sino después de algún tiempo. O sea que ellos nada nuevo le habían dado, todo lo que Pablo recibió y toda la autoridad y el Evangelio que estaba predicando era porque lo había recibido del Señor, que es lo que nos está mostrando aquí. Pablo no tenía autoridad de falsos mensajeros, de otros hombres. Aquí la importancia de la buena interpretación, la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. No es como ella lo dice, de interpretación privada. El Evangelio no tiene varias interpretaciones, tiene una sola y prevalece la gracia, el amor de Dios, y eso es lo que nos está mostrando este texto, la justificación, la salvación por medio de la fe. Y esta tercera parte de este texto, desde el versículo 13 hasta el versículo 16, para finalizar este texto, Pablo nos muestra que es Dios el que hace el trabajo y él escoge y Él llama. Por eso esto no es asunto de que alguien quiera hacerlo. Es Dios quien escoge los que van a hacer el trabajo. Hoy hay mucha gente regalada que nunca recibieron de Dios. Y claro, están dando lo que recibieron de otros hombres. Están dando lo que recibieron de la religión, pero nunca fueron llamados por Dios. Y lo que Pablo está diciéndonos en este versículo 13 es, versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Su religión le mostraba que estaba muy bien y los que tenían el evangelio estaban mal. Por eso está dando testimonio aquí. En el judaísmo eso era lo que yo hacía, yo aventajaba a mis contemporáneos de mi nación. ¿Por qué? Porque era más celoso de las tradiciones, de los asuntos religiosos. Pero hay algo importante en el versículo 15. Pero cuando agradó, ¿a quién le agradó? Le agradó a Dios. Cuando Dios quiso, cuando Dios me apartó, fue Dios que me llamó, fue Dios que me dio este evangelio, fue Dios que me dio la palabra, fue Dios que me dio el ministerio y me llamó, eso está diciendo al final del 15, y me llamó para revelar a su Hijo en mí. Pero esto es la gracia divina, esto que es el don de Dios para que yo predicara este evangelio o sea, lo que Pablo está diciéndonos aquí, ustedes saben que la religión judía me enseñó a perseguir y a destruir a la iglesia de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Pablo está diciendo que era necesaria una intervención divina en la vida de él como contradictor del evangelio, como será necesario en todos aquellos que contradicen el evangelio. ¿Cuál conducta estaba mostrando Pablo? Es que los religiosos, como Pablo lo era, se creía con mayor poder y unción para atacar y perseguir.
para creer que están en lo mejor. Y el versículo 14 dice, Pablo lo aclara, en el judaísmo, en mi religión. Sí. Yo no tenía en cuenta ni la muerte, ni la sepultura, ni la resurrección de Cristo. Yo no tenía en cuenta la verdad del Evangelio. Yo no tenía en cuenta la gracia, sino las leyes que me habían enseñado mis antepasados. Pero doy gracias, que es lo que nos dice el versículo 15, que Dios me eligió. Oh, si Dios me ha puesto en esto, entonces debo esforzarme por buscar la verdad y por dar la verdad. Y Pablo dice, yo me estoy esforzando en esto. Y es lo que nos habla el apóstol Pablo, de la verdad que tenía, y que es una verdad que no tiene comparación, es única, no se puede cambiar. Es el Evangelio. Y aquí nos habla en el versículo 16 de la necesidad de ser llamado y de recibir este mensaje, este consejo de la misma dirección del Espíritu de Dios. Que podamos lograr entender que Cristo murió para perdonar nuestros pecados y que Dios lo resucitó para justificar al pecador. No es por obra, es por gracia. Y eso es lo que el apóstol Pablo está insistiendo en. El asunto, y vamos concluyendo, es serio. Y todos los que reciben esta palabra tienen la obligación de predicarla, de dar a conocer el Evangelio de la gracia. Nuestra predicación debe ser exclusiva, el Evangelio. Por ello debemos interpretar correctamente esta palabra. De lo contrario, caeremos en la condenación que el apóstol está diciendo por predicar otro evangelio. Yo no quiero caer allí. Tenemos un privilegio de predicar el evangelio, pero eso no nos da derecho a cambiar o a mezclarlo a nuestro antojo o al antojo de las religiones. Guardémonos de eso. No tenemos el evangelio para agradar. El evangelio no es para agradar a la gente. El evangelio es para salvar a los pecadores. Por favor, no un evangelio mezclado, un evangelio que desagrada a Dios. Tenemos el evangelio que agrada a Dios, el evangelio que salva al pecador, el evangelio que muestra la justificación divina en Cristo Jesús. Mil gracias. Dios le bendiga.